Bendiciones para todos, saludos. Ya esto es, creo que la octava clase de teología, si no me equivoco, creo que sí. Y estamos con lo mismo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la importancia del crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Y aquí lo titulé como Cuando Dios espera nuestra participación. ¿Ok? Y tiene que ver con la responsabilidad espiritual en la madurez. Entonces, el formato que estamos haciendo esto es contestando una pregunta. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué Dios aumenta la responsabilidad humana a medida que crecemos espiritualmente? Algo que tenemos que entender es lo que dije. Voy a repetir lo que fue el punto de la semana pasada. Em, Dios hace milagro en la vida de los nuevos, les da dirección de una forma sobrenatural, hace milagros sin que ellos tengan fe, muchas veces, o que tienen poca fe. Y es como un cuidado que tiene una madre con un recién nacido, ¿ok? Y hablamos de que a la medida del tiempo, Dios requiere algo de nosotros. Igual nos ama, pero ya Él desea que nosotros tengamos responsabilidad espiritual. Entonces, igualito, yo puedo recibir mi milagro, pero ahora tengo que tener fe en la palabra de Dios. Es como decir, ahora me toca iniciar mi milagro por mi fe en la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, cuando nacen unos pájaros, em, tienen los ojos cerrados, la mamá les busca su comida, coloca la comida en su boca, pero en algún momento se tiene que ir del nido, ¿ok? Y eso es algo sumamente importante, que igual Dios nos ama, pero no podemos quedarnos en la etapa de bebé, porque si, por ejemplo, como en Hebreos 5, si ya debemos ser maestros, pero somos bebés, Dios va a tratar con nosotros en la etapa en que deberíamos estar, no en donde estamos. Entonces, la fe mayor que hay, aquí tengo el pasaje bíblico, la fe mayor que hay em, es del centurión. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. En la Biblia, Jesús se maravilla de la incredulidad y también de la fe. Incredulidad porque queda como que, Dios mío, como todavía no saben de eso. Y aquí es uno de los pocos momentos en la Biblia que Jesús se maravilló y fue, por algo positivo, fue de la fe del centurión. Básicamente, lo que hablamos es que el centurión decía a Jesús, en el arameo, fue el hijo de ese centurión. Pero Jesús, cuando oyó de su hijo, Jesús decía, yo voy para allá. Entonces el centurión decía, no hace falta.
No hace falta porque si tú dices la palabra, ya con eso basta. Y algo que dije la semana pasada fue que suponemos que Jesús nos dice a nosotros, bueno, yo voy para allá contigo. Casi todos nosotros vamos a decir, bueno, sí, por si acaso, porque, ajá, ya otra cosa que coloca la mano y todo eso. Pero la fe de ese centurión básicamente decía lo que tenemos que decir como creyentes. Si la palabra de Dios me dice eso, si la palabra de Dios me promete eso, si la palabra de Dios indica eso, eso es lo que yo voy a creer, ¿ok? Porque Dios requiere, después de algún tiempo, que podamos madurar. Repito, em, muchas veces en la etapa de bebé, Dios inicia dirección, Dios inicia el milagro, Dios inicia la sanidad, Dios inicia la promesa, sin que nosotros tengamos fe. Y igualito Dios nos ama, pero después de algún tiempo, Dios desea que nosotros, con nuestra fe en la palabra de Dios, podamos accesar sus promesas. Y eso es algo sumamente importante. Por ejemplo, Israel. Antes en el desierto, ¿verdad? El maná caía del cielo. El agua salía de la roca. Dios peleaba sus batallas. Ellos no cultivaban ni sembraban. Pero al entrar en la tierra prometida, la dinámica cambió, ¿ok? Em, Dios seguía con ellos, igual que Dios sigue con los que han alcanzado madurez espiritual, pero ahora esperaba algo de ellos. Entonces ellos tenían que cultivar la tierra, ellos tenían que sembrar y cosechar, ellos tenían que criar animales, ellos tenían que edificar ciudades, ellos tenían que incluso aprender a pelear. Y realmente cuando se habla de la madurez espiritual, algún principio que estamos diciendo es que es tiempo que cada creyente pueda aprender a pelear la buena batalla de la fe. De hecho, aquí este pasaje para mí siempre me ha marcado. Aquí dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea, aquí lo que dice es algo bastante entendible. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios dejó algunas naciones a propósito ahí para que ellos pudieran aprender a pelear. Y es básicamente como un pájaro que sale del nido. Tiene que aprender a buscar por sí mismo. Eso no significa que ya Dios no esté con él, sí está, pero él no solo puede esperar en lo demás y que Dios haga todo, sino que Dios requiere algo de nosotros. Em, la semana pasada pasó algo en el chat y como fue algo público, creo que tengo que hablar públicamente de lo que pasó. Y había un hermano que se conectó por primera vez y él comenzó a pelear con todos del chat y realmente fue arrogancia de su parte. Él decía cosas como que yo pongo a un lado mis estudios de teología, yo pongo al lado que yo soy profeta, yo pongo a un lado mi conocimiento, yo pongo mi... O sea, eso se llama arrogancia. Por eso cayó el diablo, ¿no? Y el hombre insistía y peleaba con todos.
Y yo lo escribí y yo le dije, tú te pasaste, o sea, te pasaste porque eso sería igualito si yo asistiera a una iglesia por primera vez y después de la iglesia tomar el chat de la iglesia para exponer por qué el pastor se equivoca en todo lo que dice. Ahora, em, ¿cuál fue el problema que él tenía con ese concepto tan básico? ¿Cuál fue el concepto? ¿Cuál fue el concepto? Yo decía que no hay que depender únicamente del hombre. Y yo explicaba muchas veces, no estoy menospreciando el cuerpo de Jesús, pero lo que estoy diciendo es que el hombre no es mediador entre nosotros y Dios, o sea, es Jesucristo. Y él me imagino que entendía el concepto, pero no le gustaba porque lo que pasa hoy en día, y hay que decir las cosas como son, hay muchos que se equivocan, hay muchos que erran porque se creen profetas, pero del Antiguo Testamento. ¿Ok? La diferencia entre el profeta del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es bastante. Primero, el profeta del Antiguo Testamento era el único con quien Dios hablaba y por quien Dios hablaba. O sea, Israel para saber la voluntad de Dios tenía que consultar al profeta. Y el profeta decía, esto es lo que dice Dios, pero no podía solo pues prender y apagar esa profecía como quería, tenía que esperar que el Espíritu Santo viniera sobre él. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, hay profetas o hay algunos que se creen profetas hoy en día y ellos creen que es igual como en el Antiguo Testamento. O sea, yo soy el único que tiene el teléfono, Dios solamente me habla a mí. Si la gente quiere saber la voluntad de Dios, yo les tengo que decir. Eso sería perfecto si naciera hace más de 2050 años. Pero ya hoy en día, ya eso no existe. Existe lo que es el profeta, por supuesto, pero lo que hay que entender es que el profeta del Nuevo Testamento no dirige a la iglesia. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No dice porque todos los que son guiados por profetas, estos son hijos de Dios. Entonces, como a él le gustaba que la gente le diga, profeta, ¿qué hago? Y como a él le gusta mandar que, bueno, esto es así, tú haces tal cosa, como él vive de eso, él no le gustaba que yo decía que no hay que buscar del hombre lo que Dios te puede dar. Eso no es menospreciar el cuerpo de Cristo. El ejemplo que yo di fue, por ejemplo, Cash Luna. O sea, explico momentáneamente de lo que yo quiero decir con el teléfono. En el Antiguo Testamento, nada más había normalmente un profeta. De repente hay dos, lo que sea. Pero ellos recibían únicamente de Dios. O sea, es decir, el pueblo de Dios no podía, o sea, era 100% imposible saber la voluntad de Dios, al menos que consultaba el profeta. ¿Ok? Pero después de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo comenzó a morar en el corazón de todos los creyentes y es como si Dios diera, en esta analogía, un celular a todos los creyentes. Sería bastante raro si yo dijera a mi amigo, hey, puedes llamar a mi esposa para decirle que yo voy a llegar a la casa tarde. Ahora, si yo dijera a mi amigo, llama a ella porque dile que yo voy a llevar un pollo para allá, para que no cocine, lo que sea. O sea,
Él pensará, ok, a Douglas se le quedó el teléfono o se descargó o se dañó algo, porque no sería normal que yo le diga a él que le diga a ella. ¿Por qué? Porque yo también tengo celular, ¿ok? Y así es el asunto hoy en día. Hay profetas, pero lo que veremos hoy es que los profetas confirman la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, antes de decir a cualquier hombre, te va a decir a ti. Y no hay que buscar confirmación si Dios ve que uno es nuevo y uno no sabe. O sea, yo me critiqué la semana pasada diciendo cuando yo era nuevo y yo no sabía escuchar entender o entender cómo Dios guiaba. Bueno, Dios puso un letrero ahí de película que básicamente me mandó a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿pero por qué? Porque era nuevo, ¿ok? Dios puede usar un hombre, siendo profeta, siendo no, para confirmar si uno es nuevo. O Dios puede usar un hombre, siendo profeta, siendo creyente, para confirmar, pero yo no necesito buscar la confirmación. En el caso que yo tengo madurez espiritual y Dios está tratando con mi corazón de hacer algo, si Dios ve necesario la confirmación a través de un profeta o a través de un hermano, a través de un ministro, a través de un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, Dios mismo inicia esa confirmación a través de ellos si hace falta, pero no es bíblico. O sea, yo conozco un profeta real, se llama Pedro García, de España. Se ve impresionante como Dios lo usa, muy impresionante. Yo lo tengo aquí en el WhatsApp. Si yo le digo, oyen lo que voy a decir, y si alguien le pasara el video, él va a decir exactamente lo que él está diciendo es verdad. Si yo le envío un WhatsApp diciendo, profeta, yo voy para España, yo voy a comprar un pasaje, yo voy para España, para que tú me digas qué debo hacer, él va a decir, papá, tú puedes buscar por ti mismo, arrodillado en tu casa, lo que es la voluntad de Dios. No sería bíblico que yo fuera a un hombre para decirle qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. No sería bíblico. Si Dios, repito, primeramente Dios me dice a mi corazón, porque ahí está el Espíritu Santo dentro de mí. Si Dios ve necesario confirmar, Dios mismo inicia eso, yo no tengo que iniciarlo. Entonces, si yo le digo, hey, yo voy para allá para que tú me digas lo que Dios me está diciendo, él va a decir, papá, no estás viviendo hace 3000 años, estás en el Nuevo Testamento, tú también tienes el Espíritu Santo, es cuestión de arrodillarte y pedirle a Dios su dirección. Eso es lo que él va a decir. Pregúntale si no me crees, porque es un profeta real, ¿ok? Lo que yo estaba diciendo, yo usé el ejemplo de Benny Hinn. Y eso fue, no sé, algo polémico lo que yo decía. Y estaba peleando, no me gustó esa altivez. El diablo cayó por altivez. Jesús era humilde. Jesús decía, aprended de mí que soy humilde. ¿Cuál fue la raíz de ese rayón de lo que pasó la semana? Altivez espiritual. Y porque le pisé los zapatos, porque yo decía, no hay mediador de hombre para llegar a Dios. Yo puedo, no menospreciando nada. Pero el ejemplo que yo di de Benny Hinn, pero uso alguien que más conocen, Cash Luna. Las veces que yo he escuchado Cash Luna predicar, me parece muy bien. Eh, me, me ha gustado las enseñanzas que él tiene. Me parece bonito lo que él dice. Dios lo usa con el don de sanidad. Cuando él hace reuniones evangelísticas,
Eso llama la atención al mundo. Y muchas veces Dios lo usa para sanar a la gente y muchas veces la gente que Él sana no tiene, no tiene fe. Yo me acuerdo, un profeta real estaba en la iglesia en agosto en Tulsa y él estaba hablando de que Dios le dio una palabra y él decía, tú estabas en Home Depot, una tienda, como una ferretería, y te cayó algo encima, y te lastimaste y nombró el músculo, y te pasó no sé qué cosa. Entonces, el mundano, como era mundano, comenzó a decir como grosería, como que mi alma, ¿cómo va a ser? Pero diciendo grosería, pasando al frente para ser sanado y fue sanado de eso, a pesar que usaba grosería. ¿Por qué? Porque Dios sabía, es un bebé. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Si yo tuviera el número, yo no tengo, de Cash Luna, y yo le digo, hey, yo tengo que comprar un pasaje para ir para Guatemala, creo que de Guatemala, porque yo necesito recibir sanidad y yo necesito que me pongan las manos. Él va a decir, ya va, pero tú eres creyente. Sí, yo soy ministro. Tú no necesitas que yo imponga las manos. Tú puedes recibir la sanidad por tu fe en la palabra de Dios. ¿Me entienden? O sea, una cosa es que Dios inicia la sanidad de esa forma. Ajá, hay un gringuito aquí que le pasó tal cosa. Normalmente eso sería si yo fuera nuevo, porque muchas veces para los que ya tienen madurez espiritual, Dios desea que tú puedas iniciar tu milagro por tu fe en la palabra de Dios. Y si la Biblia dice, a mí me gusta mucho un pasaje que hay en Romanos 10. Y habla de la salvación, y antes de hablar de la salvación, habla de que no tenemos que ir al cielo para buscar a Cristo, para que baje. No tenemos que ir a algún sitio. Tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra boca. Y si confesares con tu boca a Jesucristo y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Qué significa? Significa para ser salvo, yo no tengo que ir al cielo para decir, Jesús, aquí estoy, sálvame. Yo con mi fe que está en mi corazón, yo puedo hablar con mi boca y yo puedo recibir la sanidad, puedo recibir la prosperidad, puedo recibir la sanidad, la prosperidad, salvación, paz en mi corazón, lo que sea que me haga falta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es en mi corazón. ¿Entiende lo que quiero decir? Yo escribí algo aquí. A ver si me voy a echar a un lado aquí. Dice, en el Nuevo Testamento, ningún ministro está llamado a reemplazar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El verdadero ministerio no hace que las personas dependan de él para escuchar a Dios, sino que las guía a depender del Espíritu Santo. Cuando alguien insiste en que debes buscarlo a Él para recibir dirección, palabra o revelación, en la práctica está desviando, perdón, dice, en la práctica está desviando la mirada del Espíritu Santo. Todo ministro sano siempre apunta hacia Dios, enseñando que cada creyente puede y debe aprender a oír la voz del Espíritu Santo por sí mismo a través de la palabra y oración. El Espíritu Santo no fue dado solo a unos pocos, sino a toda la iglesia. Y Él es el verdadero guía, maestro y consejero. Papá, así es la cosa, ¿ok? O sea, la Biblia es muy clara. Yo no tengo que depender del hombre. Eso es, yo estoy menospreciando el cuerpo de Jesús para nada. Yo aprecio los que son reales.
Eh, En cuanto de esa cuestión hoy en día de profeta y todo eso, si uno es profeta, tiene que reconocer que no está viviendo hace 3000 años, que va dirigiendo a la iglesia o a los hermanos. Uno tiene que reconocer que cambió el ministerio. Ahora, ¿por qué ese señor se enojó? Porque eso es lo que él hace. Él quiere que la gente dependa de él. Eso le da alguna autoridad, eso le da algún sentir de importancia. Pero no, o sea, está equivocado. A mí me gusta mucho lo que un profeta real decía, Kenny Hagin. Él decía que la gente siempre tiene preguntas de qué debe hacer con su vida, que si debo tomar tal trabajo o no, ¿verdad? Que si, ¿qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis hijos? Y él decía, o sea, y hablamos de eso hace poco también, pero es que hay que repetir este ejemplo. Y él fue profeta real. Él decía, no hablaré con nadie, al menos que pases 1 hora en el altar arrodillado. ¿Por qué? Porque él entendía que el hombre tiene que depender del Espíritu Santo. Me dice por qué. Ok, si un profeta te dice lo que tú debes hacer y no lo escuchaste directamente de Dios, sino solo estás escuchando lo que alguien te dijo y vas pasando por un momento difícil, tú vas a decir, bueno, es que fulano me dijo, seguro que se equivocó. Pero si tú mismo buscas a Dios por ti mismo y esperas en Dios y esperas para recibir su dirección, o sea, ya sabes por ti mismo. Me gustaría explicar lo que voy a decir. Necesitaría en algún sentido los pasajes aquí para que lo vean. Creo que lo puedo explicar, pero tienen que escuchar bien. Lo que me vino a la mente es que la palabra de Dios, creo que es Primera de Timoteo 2, puede ser Segunda de Timoteo 2, pero creo que Primera de Timoteo 2. Dice que Adán fue creado primero y después Eva. Ahí está la clave. Oye, oyen lo que voy a decir. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Me dice cuál es el punto. El punto es que si tú lees en Génesis, cuando Adán fue creado, Dios le dio el mandato de no comer del árbol ¿Oíste? directamente a Adán. ¿No te vas a bañar? Y la Biblia dice de que después que Dios le dio el mandato a Adán, que después Eva fue creada. Por eso creo que es primero de Timoteo 2, 13 por ahí, dice que Adán fue creado primero y después la mujer, y Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo en contexto? Lo que está diciendo es que Dios le dijo directamente a Adán de que no puedes comer del árbol. Pero Adán se lo dijo a Eva y por eso el diablo atacó a ella, tentó a ella, porque ella no estaba tan segura. De hecho, cuando ella contestó, ella como que se equivocó porque ella decía, no se puede comer ni tocar. Pero si tú lees, no sé si la Biblia dejó fuera que Dios decía no se puede tocar, pero Dios solo dice no se puede comer. Entonces ella agrega, no se puede comer ni tocar. Implica, a lo mejor ella no entendía bien el mandato, porque Dios le dijo directamente a Adán y Adán se lo dijo a la mujer. Y eso es lo que insinúa la palabra en 1 de Timoteo 2, que Adán fue creado primero y después la mujer, y Adán no fue engañado, sino la mujer. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, si tú lees la historia en Génesis, Dios cuando antes de crear a Eva le dice Dios a Adán, no puedes comer de ese árbol.
No, no lo puede hacer. Después fue creada Eva y la Biblia indica que por eso ella fue engañada, porque Adán lo escuchó de Dios y por eso el diablo tentó a ella, porque ella no estaba tan entendida, porque no lo escuchó directamente de Dios. Hay revelación en lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, Kenny Hagin decía, en cuanto del altar, que todos los que quieren hablar con él se pasaban menos de una hora, como él decía, arrodillado. Hey, a mí me gusta, me encanta hablar con la gente. Me encanta decir, hey, ¿cómo te va todo? Pero cuando la gente me está buscando a mí para dirección, yo les voy a apuntar a Dios de que eso es un asunto entre tú y Dios. Eso es algo que tú tienes que buscar. Yo no puedo buscar la dirección de Dios para tu vida, yo tengo que buscar la dirección de Dios para mi vida. Y yo paso suficiente tiempo buscando para mi vida que yo no tengo para tu vida. Tú tienes que buscar por ti mismo. Y Kenny Hagin decía que la gente antes de la hora, ya estando arrodillado, orando a Dios, obtenían su respuesta. Y eso es la forma bíblica en el Nuevo Testamento. Repito, y hoy hablaremos que si Dios te da confirmación y tú tienes madurez espiritual, implica ponte el cinturón espiritual porque vas a pasar por cosas difíciles. ¿Ok? Pero eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos buscar por nosotros mismos. Y si Él decide, es necesario una confirmación, eso no te toca a ti a buscar. Dios mismo iniciará tu confirmación y no tienes que ir a ningún lado. Dios traerá esa confirmación a tu vida. ¿Entiendes? Estoy diciendo cosas importantes, cosas ignoradas. Cosas increíblemente básicas, pero cosas no entendidas. O sea, ¿tú crees que el ministerio del profeta no tiene diferencia cuando solamente el profeta tenía de vez en cuando el Espíritu Santo sobre él para contestar a Israel? Y todos nosotros tenemos dentro de nosotros morando el Espíritu Santo. Por supuesto cambia. Y todo lo que nosotros creemos de todas formas tiene que ser basado en el Nuevo Testamento, sobre los dones, sobre los ministerios, que es lo que dice la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, el error moderno: el profeta dirige, el profeta decide, el profeta es la voz del Espíritu. Ese es un modelo del Antiguo Testamento, no del Nuevo. No siempre es malicioso, o sea, no siempre es con malicia, pero muchas veces por ignorancia espiritual. Pero es algo, no hay que ser teólogo para entender eso. ¿Entienden? Cosas importantes. Yo no soy llamado a manipular a la gente. Yo no soy llamado a dirigir a la gente. Yo no soy llamado a ser mediador de la voluntad de Dios con la gente. No, cada quien tiene que buscar a Dios por sí mismo. Y así es. Ahora, vamos a empezar en cuanto de el profeta del Nuevo Testamento y lo que es confirmación. Entonces, aquí buscamos. Eso está como que... Bueno, aquí lo que buscamos, ay, mejor así. Dice la Biblia, lo que vemos del apóstol Pablo. Él tuvo confirmación de un profeta, mas no fue dirección, porque vamos a mirar cómo lo dice. Dice, ministrando estos al Señor. Por eso muchos no tienen dirección de Dios, porque no están ministrando y esperando en Dios. ¿Ok? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Fíjense cómo dice,
a la obra a que los he llamado. No dice a la obra que los estoy llamando. No soy experto en español, pero significa en el pasado. Significa que ya Dios trató con ellos y ahora está confirmando con un profeta. Lo leo de nuevo, no sé si me están entendiendo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. He llamado significa pasado. ¿Qué significa? Pablo y Bernabé, o lo que sería Saulo, es el mismo apóstol Pablo, sino que no sé por qué cambiaban los nombres en aquel tiempo, no sé. Abraham, Saulo, Pablo. Pero es decir que ya Pablo, ya Bernabé reconocían ese llamado ya. No entendemos por cuánto tiempo. Puede ser por unos meses, unas semanas, algunos días, pero lo que entendemos es que ya estaban entendidos en el llamado de Dios. Y antes de ese versículo habla de que habían profetas y maestros. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, más probable fue a través de un profeta. Pero el profeta no dirigía a ellos, sino que estaba confirmando lo que el Espíritu Santo ya puso en sus corazones. Me dice, pero Pablo no era nuevo. ¿Para qué Dios va a confirmar su llamado? Dios mío, hablando de dificultades. Lo que estoy diciendo, repito, si el Espíritu Santo te da confirmación y ya tú eres, eh, vamos a decir, ya tú tienes madurez espiritual, implica que esa confirmación va a ser como una ancla para tu vida, para mantenerte en los momentos difíciles. Porque normalmente si no hace falta confirmación, Dios no te va a dar confirmación, solo lo vas a saber en el corazón. Les estoy diciendo, y ya vamos a comprobar con la palabra, si el Espíritu Santo te da confirmación, es porque va a pasar por cosas difíciles. ¿Cuáles cosas difíciles pasaron ellos en su primer viaje misionero? Rechazo, persecución, expulsión de la ciudad. Mataron al apóstol Pablo. ¿Qué les parece? El apóstol Pablo, me dice, ¿cómo que mataron al apóstol Pablo? Le apedrearon en ese viaje donde Pablo y Bernabé fueron a predicar. Lo apedrearon. Pensaban que estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y los hermanos llegaron ahí y se levantó el apóstol Pablo, o sea, fue resucitado. Todos los teólogos dicen, están de acuerdo, casi todos, de todo lo que yo he leído, que en ese momento, cuando apedrearon a Pablo, murió. Y eso es lo que él dice en Filipenses, de que yo conozco un hombre. No quiso jactarse. Yo conozco un hombre que fue al tercer cielo. ¿Cuándo? Cuando lo mataron. O sea, ¿por qué confirmación del Espíritu Santo? Papá, lo mataron y lo tenían que resucitar. O sea, casi nada. Ahora, vamos a ver cuando Pablo fue confirmado de nuevo. Esto hablamos hace como cuando estaba en Nicaragua. Sí, no, en el día que estaba volviendo, estaba en el aeropuerto, entonces grabé el mensaje que habla de que si Pablo se equivocó. No sé si todos vieron el mensaje, pero fíjense esto aquí. Em, Aquí, en este pasaje, a ver, lo puedo. Ok. Confirmación interna, el Espíritu Santo. Ahora, vemos de nuevo un momento cuando Pablo fue confirmado por un profeta. El profeta no decía, hey, Dios te está diciendo tal cosa. Confirmó lo que Pablo ya tenía. En el versículo 22 del capítulo 20 de Hechos, Pablo dice, ahora he aquí yo ligado en espíritu voy a Jerusalén.
sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué decía? Que tengo que ir a Jerusalén. No sé exactamente lo que me va a pasar, pero el Espíritu Santo me da testimonio. Después vemos que Agabo, un capítulo después, no antes, sino después, dice, vino un profeta llamado Agabo, tomando el cinto de Pablo, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Ya Pablo lo entendía un capítulo antes, lo entendía perfectamente bien de que tenía que ir a Jerusalén, después decía, después tengo que ir a Roma. Él lo decía. Después Agabo, justo antes de subir, confirmó lo que él tenía, aunque los hermanos decían no es de Dios, era de Dios, y hasta el mismo Señor Jesucristo le dio confirmación la noche después de subir a Jerusalén, nada más y nada menos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, le llega en la cárcel después de subir a Jerusalén. ¿Y qué dice? Ten ánimo, Pablo. O sea, le está felicitando. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, lo que ya él entendía hace muchos años antes, así es necesario que testifiques también en Roma, lo que él ya sabía. ¿Por qué el Señor Jesucristo, hasta Jesús le dio confirmación? Porque ya eso marcó el final de su vida. O sea, después de ahí, Pablo sufrió demasiado. Entonces Jesús quiso que él supiera que lo que sentiste en Hechos 20, lo que te confirmó Agabo, te estoy diciendo yo, nada más, nada menos que Jesucristo, que fue mi voluntad. ¿Por qué? Solo para confirmación, solo porque sí, porque bueno, no. Fue porque, o sea, ya eso marcó el final de la vida de Pablo. O sea, pasaba por muchas más cosas y después le fue decapitado. Entonces, Cristo quiso que él supiera, no te equivocaste, hiciste mi voluntad. Confirmación. ¿Qué significaba cuando Pablo lo sentía? Cuando Agabo le confirmaba, ponte el cinturón. Yo sé que los burros no tienen cinturones, ¿verdad? Pero hoy en día diríamos algo así como que ponte el cinturón. O sea, vas a pasar por algo difícil. Vamos a ver otro. Jesucristo recibió confirmación. Esto sí es interesante. Esto sí es interesante. Mira, dice aquí Jesús, confirmación antes de la prueba. Fíjense aquí. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue una voz del cielo. Porque Jesús necesitaba confirmación. Ponte el cinturón, vas a pasar por el desierto, vas a ser tentado por el diablo. Y la primera, esto es interesante, la primera tentación del diablo, ¿qué fue? Si tú eres hijo de Dios, implicando que no era el hijo de Dios. ¿Qué decía Dios? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué decía el diablo? Si tú eres hijo de Dios. ¿Por qué Dios le dio esa confirmación? Porque estaba a punto de empezar su ministerio y justo antes de empezar lo que sería un tiempo terrible de 3 años de luchar con gente problemática, los fariseos, con todo eso y al final lo iban a crucificar. Pero allí estaba por entrar y por eso Dios confirmó. O sea, Dios confirmó hablando desde el cielo. O sea,
interesante todo eso. Y también es interesante, repito, no me gusta repetirme, pero a veces tengo que repetirme. La primera tentación, si tú eres hijo de Dios, ¿qué implicaba que no era? ¿Qué decía Dios? Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Confirmación, confirmación. Tengo dos, o sea, la Biblia está full de gente con madurez espiritual que cuando Dios confirma, implica desafortunadamente pasarás por dificultades, porque siempre nuestra mentalidad es que yo quiero que Dios me diga, yo quiero confirmación, yo quiero, si realmente supiera que confirmación equivale para el creyente con madurez espiritual, tiempos increíblemente difíciles, yo creo que no quisieras confirmación. ¿Sí o no? Claro que no. O sea, Josué, o perdón, José, en la Biblia, justo antes de ser vendido por sus hermanos, esclavo, acusado falsamente, en prisión y todo eso, tuvo dos sueños. Y esos dos sueños no fue para su comodidad, sino que esos sueños fueron como anclas para mantenerlo en ese tiempo difícil en Egipto. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué es lo que, si nosotros analizamos la vida de José, qué podemos nosotros decir? Wow, qué hombre tan diligente, con buena actitud. O sea, yo no sé si a mí me pasara algo así, estaría yo con una buena actitud que siempre me están, ¿cómo se llama? Dando ascensión, ¿no? En el trabajo, no sé cómo lo llaman, aumento. O sea, sería difícil. Va para prisión y lo ponen como jefe. ¿Por qué? Porque ven su actitud, ve que tiene un espíritu de excelencia. No estaba deprimido, no estaba con rencor, no estaba con ira, no estaba con nada de eso. ¿Por qué? Porque esos dos sueños actuaron como anclas para mantenerlo firme y con una buena actitud. Vemos con Moisés y con esto culmino, con la zarza ardiente. La Biblia, cuando habla del ángel del Señor con A mayúscula, habla de Jesucristo en el Antiguo Testamento. De hecho, el ángel del Señor, quien era Jesús, le decía que quitara sus sandalias porque es tiempo santo. O sea, un ángel, si fuera como decir Gabriel, él no va a decir, adórame. No, claro que no. O sea, era Jesús. Pero, ¿por qué Jesús tenía que aparecer en una zarza ardiente a Moisés? Dios mío, ¿tú sabes de lo que aguantaba Moisés? O sea, a veces yo leo, a veces yo leo la palabra de Dios y la historia de Moisés. Y en esos momentos, cuando Dios dice a Moisés, aléjate, porque los voy a matar a toditos. Yo literalmente creo que si yo fuera Moisés, yo diría, por fin, o sea, sí, claro, o sea, obviamente, tiene que, entiende, esa gente era, o sea, esa gente era tan terca, tan cabezón. O sea, si existiera, ¿no? Una competencia de terquedad, ellos se llevan el oro, plata y bronce. O sea, nadie lo ganaba. Dios por 40 años decía, ustedes pueden entrar en la tierra prometida. Yo creo en ustedes. Sí se puede. Y ellos siempre decían, no, no se puede. Por fin, cuando ya Dios no aguantó más, Él decía, bueno, ahora saben que ya no van a entrar en la tierra prometida. Esa gente era tan porfiada, terca, que allí es exactamente cuando decían, ahora sí se puede, mañana mismo subimos para conquistar.
Con razón que Dios tenía que aparecer a ellos, a Moisés, en una zarza ardiente. O sea, wow, ¿quién aguantaría a esa gente? O sea, Moisés va para la montaña, porque literalmente la gente sabe que él está hablando cara a cara con Dios. Entonces ellos dicen, ahora es un buen momento, vamos a hacer un becerro de oro y vamos a decir, este becerro de oro que nosotros hicimos con nuestras manos aquí, este es el que nos sacó de Egipto, el que hizo los milagros. Por eso yo digo, o sea, si Dios me hubiera dicho a mí, yo soy Moisés, apártate de ellos, los voy a matar, yo digo, dale para adelante, papi, o sea, sí, sí está bien, sí está bien. Menos mal que Moisés no era como yo, ¿no? Pero entienden lo que quiero decir. Quiero decir que hay dificultades y si Dios te confirma y tú tienes madurez espiritual, es porque vas a pasar por algo difícil. Me gustaría hacer algo poco distinto. Estamos en la clase aquí. Pero ¿habrá alguien que tiene una pregunta? ¿Habrá alguien que quisiera compartir algo? Nada de eso de pelear conmigo, de que entienden, Dios mío, santo de la gloria. Ese tipo se pasó. Pero alguien quisiera, no sé, decir algo, pues. Pueden. Si estamos terminados, también se puede terminar. Si te quieres ir, te puedes ir ya. Pero en el caso que alguien tiene una pregunta o quiere compartir algo, puede. Esto va a ser nada más 10 minutos porque no quiero pasar de una hora. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ya hemos pasado 51 minutos. Esperaré aquí para que alguien hable. No saben quitar hay que activar el micrófono. Jesús, ¿puedes? ¿Vas a decir algo? Lo que dice Laura Sí, Oscar. Sí. ajá, sí, bueno, muy buena la palabra. Yo había compartido eso que dijiste dentro de digamos, mi ignorancia de no leer, de no conocer la Biblia a plenitud. Siempre he pensado eso de que Dios no, o sea, en la actualidad ningún hombre tiene el poder del que tenía Dios, del que tiene Dios, pues Dios no nos ha dado, no tenemos esa autoridad o ese poder de yo venir y decirle a Laura, te voy a sanar. Tienes que ir a la montaña y cuando regrese ya tus deseos fueron cumplidos. O sea, me parece que yo no tengo esa autoridad, ese poder. Y bueno, leíste el versículo donde lo dice claramente y me gustó mucho, demasiado la palabra de hoy la clase de hoy estuvo buenísima. Amén. Amén. Gracias. Creo que Rafa quiere decir algo. ¿O no? ¿Rafa? ¿No? Ah, Ah, sí, Pastor Libre que tenía una pregunta sobre... No, que sí, ya, ¿Mm? que sí, ya. No, estuvo bueno, me gustó bastante punto ese en Hechos, Ujú. cuando Dios, el Espíritu Santo, llama a Pablo y a Bernabé para la obra a que o sea, ya tiempo pasado, los he llamado. Ya Dios le había hecho el llamado cuando lo envió ya, antes ya tenía el llamado. Me, exacto. me gustó, la enseñanza estuvo toda buenísima, excelente. Aquí a Eliber le gustó, Daniel, Buenas el tardes, pastor ¿me Ricardo le escuchan? gustó la enseñanza. Sí, Amén. escuchamos. Bueno, primero que todo, darle las gracias por aceptarme en el chat,
en las clases, primera vez que estoy interactuando con ustedes. Y bueno, nada, también me pareció interesante. Iba a hacer un comentario, pero tú lo hablaste cuando estabas hablando de eso este, de que cuando Dios confirma, porque hay gente que necesita confirmación, pues no sé por Sheila qué y no Brasil. entiende que Muchas esto que partes es por con fe. Entonces Sheila. pareciera que necesitan una confirmación, pues. Y esa confirmación es simplemente que te está soltando esa confirmación para que tú la tengas, la atesores como como un ancla, pues, porque vienen tormentas, vienen cosas difíciles, pues. Sí, o Eso sea, fue lo, ante todo, es como que podemos saber la voluntad de Dios por esperar en Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones. Ya eso es lo único que necesitamos. Ahora, si Dios ve que es nuevo creyente y no sabe, o que va a pasar por algo difícil porque tiene inmadurez espiritual, Dios puede confirmar, pero Dios mismo iniciará eso. No hay que salir a buscar la confirmación o pastor, preguntar a... una pregunta. ¿Mm? En caso de que esa persona o Dios o el Espíritu Santo le revele a uno, pues, esa confirmación, lo que uno debe hacer es orar, ¿verdad? Orar para que esa persona tenga esa fortaleza. O tiene que decírselo a la persona, mira, sí, la confirmación es esta, pues. ¿Qué me daría usted ahí? ¿Qué me diría ahí? No, no va a haber confirmación. Buscamos a Dios, Dios nos hace entender. Ahora, si hay confirmación, por ejemplo, yo no tengo que salir a buscar confirmación. Yo no tengo que, ¿qué está diciendo Dios o No, profeta? no, no, Ah, este pastor, te estoy hablando en mm, una persona que es nueva, mm, ¿verdad? sí. Un ejemplo, en estos días me pasó con mi sobrina, le dije a mi hermano, que ella sintió una voz que le dijo algo. Mm, Entonces, ese mismo día, en la tarde, yo le digo, mira, necesito hablar con esta persona que tú conoces, porque tuve un sentir. Entonces, ella me dijo, bueno, yo tengo que decirle a él estas cosas. Y fue lo mismo que yo sentí. Pero mm, yo a esa persona no la llamé ni nada, simplemente oré, pues estoy orando pues por esa persona. ok. Sí, así está bien. Así está bien. Diomedes, ¿quería comentar algo o No, bien. no? Bien. ¿Alguien más le gustaría? Gracias, Alfredo, ¿no? Sí, Sí, Alfredo, sí. ajá. gracias por el comentario. No, ¿Alguien no, más? no, hermano. Al Sí. contrario, aprendiendo todos los días. Amén, amén. Mire, Bueno, pastor, sí te quería ah, decir algo. dime. Recuerda que esta es la primera clase donde yo me inicio, pues. Sí, Entonces, tengo entendido que hay otras clases que ya tú has logrado grabar, para que en la medida de lo posible me hagas el favor y me las hagas llegar hoy, pastor, para estudiarlas, pues. amén. Así, ya, yo voy a pasar por el chat los que tengo grabados. Ok, La gracias, hermano. profeta Elizabeth, ¿quisiera decir algo? Ella es Buenas noches, maes- maestra de teología también. Buenas noches, hermana. Sí, buenas noches, pastor, contenta, feliz de escucharlo, eh, porque quiero decirle que esto es maravilloso, porque escucharlo de la voz de usted como pastor, todas las cosas que he venido enseñando a lo largo de estos tantos años y que Dios lo ha puesto en mi camino para que podamos confirmar que es así. Dios le tiene que hablar directamente a la persona y algo que tiene que quedar en la vida de cada persona es que el ministerio profético ya no tiene nada que ver, como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Elías, hasta aquí, hasta aquí esta forma de actuar y esta figura profética, hasta Juan llegó. De ahí en adelante somos el ministerio profético, ya no hay profeta. Somos ministerio profético de los quíntuples.
Sí, sí, hay profetas, pero el profeta no va a dirigir, obviamente, la iglesia hoy en día, como en el Sí, pasado. ya no es la misma función, ya no es la misma forma de actuar. Claro, Ahora, la palabra profética lo que trae es guianza, corrección. sí. Eso es ánimo, como dice la palabra de Dios. Trae muchas cosas, pero Así, no solamente se basa en la figura antigua. Le sí, doy sí. gracias a Dios. Amén, Gracias a Dios y a usted, pastor. amén. Bueno, bendiciones para todos. Ya son las 6 p.m. Nunca quiero pasar de mi tiempo. Hola Mari, Maya, Onelio, Onelio. Así que, Buenas tardes, William. pastor. Muy buena la Ah, enseñanza. Pues nos gracias. queda claro de que con esta clase y la anterior, pues no tenemos que ir a buscar a otros para confirmar lo que Dios mismo nos puede este, reconfirmar a nosotros mismos. Nos queda muy claro, de verdad que habían algunos puntos que tenía duda, pero lo comenté con usted el día miércoles y hoy, bueno, con la enseñanza, de verdad que pues todo claro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Bueno, bendiciones para todos. William también, bendiciones para todos. Vida Abundante 2, Diomedes, todos. Saludos, bendiciones. Yo voy a pasar este mensaje por el grupo en 15, 20 minutos o después. Bendiciones y Alfredo, te paso los demás videos que tenemos. Saludos, bendiciones, chao.